Bueno, vamos a ver un poco. Me he levantado muy temprano, he dormido poco, pero vamos a ver Isaías 58. Aleluya. Bueno, Isaías 58. Vamos a hablar un poco de algo muy mal entendido en las iglesias, como es el ayuno. ¿Eh? ¿Qué pasa? Buen tema, dicen. Bueno, vamos a leer un poco a ver qué nos depara el ayuno. Porque la verdad que no. Igual déjalo, Pato, que no tengo síntomas. Vamos a leer un poquito. Clama a voz en cuello, 58:1, ¿no? No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas a tu hermano o de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Yo creo que después de leer esto no tiene mucho que ver con el ayuno que nos han enseñado, ¿no? Está bastante lejos el dejar de comer, el dejar de beber, y estaremos en condiciones de romper bastante libros de ayuno. 200.000 formas de ayunar, el ayuno de Daniel, el ayuno de Tobías, de Zambalat y de no sé cuánto. La realidad es que estamos muy lejos. En el versículo 2, el Señor dice, quieren saber, dicen, me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Y esto es, cuando yo decía, veía, quieren saber mis caminos. No sé por qué me fui a Santiago, ¿no? Al libro de Santiago. Y el libro de Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es un poco lo que decía acá el Señor a Isaías. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos y piden y claman, pero piden mal y no reciben porque piden para sus deleites. ¿Cuántos ayunan? Por lo menos lo que yo conocía, ayunaban por algo específico, siempre ayunaban para que Dios le conceda algo, ¿sí o no? Uno ayunaba, decía, hoy, esta noche voy a ayunar, este día voy a ayunar, porque la verdad que quiero saber si me va a salir este negocio.
Y hasta que Dios no me conteste, no paro. Y arrancamos, y 20 días, y 30 días. Y algunos han tenido la osadía de querer ser como Jesús. Algunos evangelistas y han estado 40 días ayunando y casi se mueren. ¿Qué razón hay para competir con Jesús si somos insignificantes para competir con Jesús? Algunos dirán, no quise competir con Jesús. Y decir, ¿qué razón tiene ayunar 40 días si no quisiste competir con Jesús? Si no quisiste competir con Jesús, estabas buscando tu propio deleite. Entonces, ¿qué razón hay en que busquemos nuestro deleite? Es como cuando pedimos y pedimos todo para nuestro deleite. Y totalmente diferente a lo que nos está enseñando el ayuno acá. Totalmente diferente. ¿Sí o no? Pero nosotros te decimos, congregacional, vamos a hacer un ayuno congregacional. ¿Sí? ¿Y por qué ayunamos? Para que el Señor nos dé un lugar. Eso no es un ayuno. O no tenemos un lugar, ¿qué estamos? ¿En la calle ahora? Pero ¿qué hacemos? Un ayuno para satisfacer nuestros deseos egoístas, en los cuales no sabemos si son los deseos del Señor. Porque realmente no tenemos la razón. No digo que el Señor nos quiera el lugar, pero yo sé si me lo quiere dar ahora o si a partir de que ayuno 10, 12, 15 días me lo va a dar. ¿Y qué noción es ponerlos a todos a ayunar? Porque Dios me mostró algo a mí, si no se lo mostró a usted. O sea, ¿qué cabeza cabe, no? Pero hacemos eso. Y si no es por eso, bueno, vamos a ayunar. A ver, ¿por qué podemos ayunar? Egoísta mismo, por evangelismo, para que Dios nos dé las almas, nos dé pasión por las almas. Dios ya te dio pasión por las almas. Si vos necesitas ayunar para que Dios te dé pasión por las almas, es porque nunca te convertiste. Esta es la realidad. Si yo no tuviera pasión por las almas, le garantizo que no hubiese salido de un día para el otro a un lugar. Me hubiese quedado en casa porque no tenía ni ganas de ir. Di 200.000 vueltas y llamé a mi esposa, hablamos con Raúl. Y bueno, te dijo, vamos. Pero en realidad que necesitamos ayunar para tener pasión por las almas. Necesitamos ayunar para darle al necesitado. Necesitamos ayunar para darle al huérfano, a la viuda. Si tenemos que ayunar para ello, volvemos, arranquemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y arranquemos de vuelta. Arrepentidos y arranquemos de vuelta del Génesis en el principio. Y ahí arranquemos por el principio. Algo no hemos entendido. Algunos ayunan por tantas cosas egoístas. Ayunan a ver si tienen que perdonar a algún hermano que no los saludó un día. Voy a ayunar a ver si Dios me muestra que lo tengo que perdonar. Dios ya te mostró que lo tenés que perdonar. Y quizás el muchacho ni se dio cuenta que no te saludó. Pero usamos todas las armas que tenemos a favor en pavada. Recién leímos en vanidad, en vacío. Tenemos la arma de la oración, el arma del ayuno. Yo no creo en el ayuno particularmente, no creo que sea para este tiempo. Dios ya lo entregó todo, hizo todo lo que debía hacer. Sí creo que si Dios te pone puntualmente que tenés que ayunar por algo, hacelo. Pero si Dios dice, no, hoy Dios me mostró que tengo que ayunar. A las 5 minutos está rajuneando la heladera, dice, abro la heladera, no, tengo que resistir. Voy a la alacena, vemos al gato y tiene forma de hamburguesa, vemos a tu esposa y tiene forma de plato de fideo. No es que Dios te mandó a hacer ese ayuno. Si tenés tanta oposición, porque Dios no te mandó a hacer nada. ¿Sí o no? Cuando uno no ayuna, un verdadero ayuno de Dios, no te tienta nada, es como que no querés hacer nada, lo único que querés es estar con Dios en su palabra. Ahora los ayunos que hacemos nosotros, vamos a trabajar, vamos a hacer... El ayuno en la antigüedad era dejar de hacer algo para dárselo a Dios. Ese día yo no comía, pero tampoco salía a trabajar y me encerraba a orar, a leer la palabra y a esperar que Dios me hable. Hoy los hacen ayuno, se van a trabajar, hacen cualquier cosa, o sea, no ese es el ayuno que Dios manda. Amén. Ahora, dice, me buscan día a día. No sé si alguien dijo, o lo escuché o lo soñé, ¿realmente lo estamos buscando día a día? ¿O estamos
buscando que Dios a través de un ayuno, de una oración, nos conteste peticiones egoístas. Yo puse una frase en el Facebook que habla, en realidad fue toda una cosa que hablaba en cuanto a la lectura de la palabra. Decía que cuando uno ora, habla con Dios, pero cuando uno lee la palabra, es Dios el que le habla a uno. ¿Sí? Y yo creo que en este tiempo quizá está bárbaro que oremos, pero quizá oramos tanto que lo mareamos al Señor, porque es toda petición. Cuando uno empieza a aprender, a aprender más la palabra, ora, pero ora con propósito, con dirección, bien direccionada. Si no, la oración se vuelve, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, la esposa bendice a mi esposo, bendice a mis hermanos, bendice mi trabajo, bendice a la gente que trabaja conmigo. Y termina siendo un círculo vicioso. Verdaderamente un círculo vicioso, porque salido del círculo ese no bendecimos más a nadie. Entonces yo creo que hay que buscar a Dios de corazón. Hay que buscar a Dios con devoción, con pasión y con más oído que boca. La palabra nos habla continuamente. Espera que Dios nos hable y a partir de ahí empezar a hablar. Dios sabe lo que vos necesitas. ¿Quién sabe que Dios conoce lo que necesitamos? 2, 3. Gloria a Dios. Ustedes tienen que mantenerse pero si duermen ustedes, yo estoy en el horno, le digo. Los ojitos. Ahora, evidentemente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice que no llegó la palabra a nuestra boca que Él ya lo sabe. Así dice Salmo 139, ¿sabe, no? No llegó la palabra a nuestra boca que Él ya lo sabe. Entonces, ¿para qué le apresuramos a pedir? Si el Señor ya cuando van a pedir ya se... O capaz que hace. Ideal es que haga así, y no así. Amén. Ahora, miren lo que dice Dios, ¿no? Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es como que acá estuviera diciendo, ¿tienen idea de lo que me están pidiendo? Porque dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Lo que está diciendo, esta gente que me busca pide justicia y ha dejado la ley de Dios y son injustos. Sin embargo, me piden que yo tenga justo juicio. Si llego a tener justo juicio, no queda nadie. Si hago justicia, los extermino de la faz de la tierra. Como que no se entiende. Y a veces, no es que Isaías 58, a veces somos nosotros. A veces decimos, Señor, haz justicia con el impío, con el pecador. Y metés la cabeza en la guillotina y el Señor te dice, ¿querés que haga justicia? Dale, que le bajo la palanca, ¿sí o no? Entonces uno dice, ¿sabemos lo que pedimos? Pero, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Se decía esta gente a Dios. Sin embargo, Dios le dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno no me buscás a mí, ni buscás mi favor, buscás tu favor y lo que vos querés. Así dice, ¿no? Buscás tu propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿A dónde queda comprobando todo lo que es agradable a Dios? Aún cuando vas a orar, aún cuando vas a ayunar, cuando voy a orar, Señor, comprobando todo lo que te agrada a ti. ¿Te agrada que ore por esto? ¿Te agrada que ayune por esto? Porque aún así los que creen en el ayuno ayunan por peticiones egoístas y son injustos, desleales. Pero ellos creen, ay, estoy ayunando para romper toda ligadura. Mentira, estás ayunando para ver si Dios te concede un auto, si compra un auto, si compra una casa, si compra una mesa de ping-pong. O porque, la verdad, Señor, que
sé que estoy pasando por un tiempo de rebeldía y voy a ayunar para que vos me lo quites. No, flaco, humillate, llorá y clamá. Dios no te tiene que quitar. Si vos crees que sos rebelde y no estás cumpliendo con lo de Dios, clamá, llorá, rendite ante Dios. ¿Qué espera? ¿Para qué vas a ayunar? Rendite ante Dios. Si Dios te está mostrando que estás haciendo algo que está mal, humillate, humillate. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué vamos a ayunar? Va a tener dos problemas, va a tener hambre y no vas a solucionar nada. ¿Sí o no? Pero bueno. ¿Qué hacía David en el Salmo 51:7? Salmo 51:17, ¿qué es lo que hacía David? ¿Saben qué hizo David? Salmo 51:17, ¿saben qué hizo David? Se humilló. Hay que dejar la hipocresía. Ningún hipócrita, ninguno de estos que ayunan por hipocresía van a poder acercarse a Dios. Sin embargo, David decía, los sacrificios de Dios, vamos a leer el 16, porque no quieres sacrificio que yo te daría. ¿Sabe lo que es un ayuno? Un sacrificio. Sin embargo, David lo conocía y decía, tú no quieres sacrificio que yo te daría. Dice, y miren lo que dice, ¿eh? No quieres holocausto, tampoco quiere holocausto. Así que dejen de matar al perro, al gato para ponerlo en la brasa. No. Olvídense. Así que si compraron el perro, el gato, la gallina, para eso déjenlo en banda. El Señor no quiere nada de eso. No quiere sacrificio, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Orar, humillarse. Al corazón, ¿qué hace? ¿Dónde está el ayuno que hizo David? No quieres sacrificio, no quieres ayuno, no quieres holocausto. ¿Sabes lo que quiero? Que te humilles, que te humilles. Y David lo entendió. Yo sé que por más que yo mate el mejor de los corderos, que mate todo un redil de ovejas, que mate 200 vacas, no va a suplir lo que yo hice. Lo único que va a suplir es tener un corazón contrito y humillado, un corazón rendido a ti. Nada más. Y David lo entendía. David lo entendía perfectamente. ¿Y había hecho lo malo? Pucha que había hecho lo malo. Había hecho muy malo. Había pecado, había adulterado, había mentido, había embriagado a una persona y había asesinado. Porque a Urías el Eteo, como no le dijo que vaya y se acueste con su mujer para pasar como que había quedado embarazada, y como Urías 2 veces no quiso hacerlo, llamó al jefe de su ejército y le dice, ponelo a Urías en lo más recio de la batalla. Lo más recio de la batalla era el primero. ¿Y qué hizo el ejército de Israel? Retrocedió y lo dejó Urías solito. Y Urías solito partió. Fue muerto. ¿Muerto a causa de qué? Fue un asesinato, no fue otra cosa, fue un asesinato. Fue un asesinato. No hay vuelta. Lo mandó a matar. Como se dice ahora, fue el autor intelectual del hecho. El ejército enemigo fue el autor material, pero el autor intelectual del asesinato es David. Es David. No tengan duda, porque fue así. El otro cumplió una orden del rey, lo mandó a lo más recio de la batalla, porque en ese momento debía obedecer. El autor intelectual no fue el que dio la orden, sino, o sea, el que obedeció la orden, sino el que la dio la orden, que fue David. Pero sin embargo él sabía que lo único que lo podía salvar y lo podía reconciliar con Dios era el corazón contrito y humillado. Era el sacrificio de alabanza, de adoración, de llanto, no un sacrificio de ayuno, de holocausto, no. Lo único que lo salvaba era él. Amén. Fíjense que si usted lee en el 12 dice que le decía que se vuelva el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Él había perdido todo, no sentía la salvación, sentía que lo había perdido todo, no sentía el espíritu. Tal es así que más adelante le dice: quítame todo lo que tú quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque conocía a Dios, él había pasado tiempo con Dios. Entonces, en Dios no necesitamos ningún sacrificio. Dios te dice algo, obedece, punto. No, pero voy a ayunar a ver que me confirme. Como decíamos el jueves, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura habla de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Toda escritura nos revela a Dios, nos revela la persona de Jesucristo. ¿Qué querés que te revele? Si está escrito. ¿Qué le decía el Señor en Mateo a Satanás? Escrito está. Y el mismo Satanás también le decía el Salmo 91, escrito está. Manda a tus ángeles que te guarden, tírate y vas a ver que tus ángeles... No. Escrito está. A tu Dios obedecerás. Y solo a Él te rendirá. Bueno, todo lo que le dicen Dios ya sabemos. Me trabó la lengua. Pero escrito está. Todo lo que está acá está escrito por Dios. Dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres de diferentes nacionalidades, diferentes tiempos, pero todo bajo la guía y la supervisión del Espíritu Santo. Juan, lo que vio en Apocalipsis, fue una visión en la cual Dios le dictó lo que debía escribir. Así con cada uno de los que han escrito la Biblia fue escrito y revelado por Dios. O sea que no hay nada que esté de más ni de menos. Por eso la Biblia dice que acá no pueden quitarle una coma ni agregarle una coma. Porque aquel que quitare o agregare algo del libro de la vida, dice Apocalipsis, de la Biblia, dice Apocalipsis, yo le quitaré el nombre del libro de la vida. Ya lo que está. O sea que todo es revelado por Dios. Amén. Volvamos a Isaías 58. Como decíamos, todos ayunábamos por un propósito, comíamos, no comíamos, lo hacíamos por un propósito. Y en ese entonces nos olvidábamos de lo que dice Efesios 5:10, comprobando todo lo que es agradable al Señor. Entonces orábamos y pedíamos y ayunábamos de manera egoísta. Por eso nos costaba, porque en realidad no era un ayuno mandado por Dios, sino era algo egoísta, en lo cual hacíamos peticiones que nos gustara por algo que necesitábamos. Y si Dios tenía pensado mandarlo y da la casualidad que después del ayuno Dios te concedió, gloria a Dios, que hacíamos, no reforzábamos la oración, reforzábamos el ayuno. ¿Sí? Y está bueno mientras cuidemos el templo y que quedemos flaquitos así. ¿Sí? No nos contestan, pero por lo menos adelgazamos, por lo menos pusimos en forma, ¿no? Amén. Pero no nos importaba si, porque después cuando levantamos el ayuno agarraste Catalina, ¿no? Porque a mí me pasó, ayunaba todo el día y me comía las paredes, me mordía todo, pero tenía que llegar. Si arrancaba a las 7, llegaba a las 7. De las 7 a las 12 de la noche, bracito que se me cruzaba, lo mordía. Ahí te das cuenta que no eras de Dios, porque en esas 4 horas te agarraba un ataque de hambre, que no era ataque de hambre. Tu mente dijo, tuve 12 horas sin comer sólido, necesito. Ahora comiste como si hubiese ayunado 6 meses. Sí. Ahí nos damos cuenta todas las barbaridades que se cometieron en la iglesia evangélica y que nosotros adoptábamos como que estaba bien, y no es más ni menos que un invento payasesco. Ahora, la cosa no cambió. Los miles de libros que se han editado a favor del ayuno, es increíble, ¿no? Y no hace más que la gente volverse cada vez más egoísta, porque cada vez leemos más libros en los cuales nos mandan a ayunar y empezamos a pedir y decimos, bueno, esta cosa no sale porque hay que ayunar a este género, y nos agarramos ese versículo en el cual decía, Señor, ¿por qué no han podido sacar a mi hijo este demonio que tenía? Y vinieron los discípulos, Señor, ¿por qué no salió? Porque este género no sale nada más que con ayuno y con oración. Después entendimos que la palabra ayuno no estaba en la versión original hebraica, pero si aún estuviera, vamos a poner hasta que la Reina Valera es fidedigna y que sí estuviera la palabra ayuno y oración.
No le estaba diciendo que antes de ir a quitar ese demonio tenían que ayunar y orar. No, le estaba diciendo que ellos necesitaban más oración para ir a sacar un demonio. No que necesitaban, o sea, no es que ellos, ahí tengo que ayunar y voy débil, hace 40 días, ahora sale el demonio, porque hace 40 días que yo no como. Y en realidad no sé si salía, pero te morfabas al otro, te hacía 40 días que no comías, te lo morfabas, no sé si salía el demonio, pero que te lo comías, te lo comías. Entonces empezamos a entender las cosas mal. Y Dios nunca dijo eso, Cristo nunca dijo eso. Y después, bueno, cuando tuvimos la dicha de que Horacio, bueno, primero fue Raúl y trajimos la traducción hebraica, entendimos que la palabra ayuno no estaba, es un agregado. Que dijo, este género no sale nada más que con oración. Que dijo, oren, oren, oren. Y después entendemos que la oración es la llave de todo, es la llave de todo. Amén. Bueno, vayamos al 5. Y acá hay una serie de preguntas. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de cilicios y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Lo que está diciendo es, miren lo que es, te cuesta. ¿Y vos crees que eso es ayuno, que eso es agradable a Dios? Porque termina diciendo, llamarás este día día agradable a Jehová. Efesios 5:10. ¿Llamarás este día de ayuno agradable a Dios? ¿Le agradará a Dios? El mismo la pregunta que se decía, ¿no? Y mire cómo encuadra el Efesios 5:10. ¿Llamarás que esto le agrada a Dios? No, no le agrada, ¿no? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, el verdadero ayuno? Pero nosotros somos especialistas en hacer ayunar a los que tienen hambre. Hermano, no tenés un plato de comida, no, vení, vamos a orar. Vamos a ayunar. ¿Cuánto hace que no comes? 30 días. Vamos a ayunar para que pueda llegar como Jesús a los 40. Gloria a Dios. Eso hacemos. Una locura, ¿no? Cuando el hambriento es hambriento porque no metió nada sólido. Y lo que vos tenés que dar es darle comida y después darle la comida espiritual. El hombre tiene hambre y debe tener. Es algo del metabolismo. Si vos tenés hambre no puedes pensar. Lo único que pensás es en comida. Entonces vos tenés que saciar eso. El verdadero ayuno es darle al que está necesitado. Es darle al que está necesitado. O Jesús mismo en el día de reposo no sanaba o no hacía cosas. ¿Cómo sana el día de reposo? ¿Y es lícito dejar a un hombre que tiene la mano así y no sanarlo porque es día de reposo? Y esto es lo mismo. No, mira hermano, no te puedo de comer porque hoy estoy ayunando y si te doy de comer me tiento yo. Entonces aguantátela y ayunamos juntos y orá y que Dios te bendiga. No, empezamos a hacer algunas cosas que son verdaderamente nefastas, ¿no? Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y lo escondas de tu hermano. ¿Qué le hace acordar esto? También. Vamos a Mateo 25:31. El juicio de las naciones. Amén. El juicio de las naciones. Muy bien. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti?
Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Es claro. Por eso Isaías 58 habla de esto perfectamente. El verdadero ayuno es partir el pan con el hambriento, albergar a los errantes, cubrir al desnudo. Es lo mismo que decía Isaías, Mateo 25 en el juicio de las naciones. Entonces, ¿es el ayuno que nosotros pregonamos por año o el verdadero ayuno es el que nos va a hacer sumar galardones, el que nos va a decir, venga, entren al reposo del Señor? Porque ustedes le dieron de comer al hambriento, le dieron de beber al sediento, vistieron al desnudo, visitaron al que estaba preso. Ese es el verdadero ayuno. Pero muchos han dicho, che, vení, vamos a ver a un muchacho que tiene hambre, que no tiene que comer. No, hoy estoy ayunando. Hoy no puedo porque me tiento. Amén. Dice que una vez que hagamos esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Vamos a Mateo 7:7. Dice que cuando hagamos esto, invocarás a Dios y Dios te oirá. Ahora, si no lo invocábamos en el ayuno y el Señor nos oía. En el ayuno antiguo no dice que te va a oír. Te va a oír cuando le des de comer, al hambriento cuando le des de vestir, al que está desnudo cuando albergues al forastero. Ahí te va a dar a comer. Dice que a partir de ahí el Señor te va a escuchar. ¿Sí o no? Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. A partir de ahí vas a ir, vas a pedir y el Señor te va a escuchar. El Señor me invocarás y yo te responderé. Clamarás y estaré en tu clamor. Amén. Tal cual, el Evangelio del Reino, no hay otra. El Evangelio del Reino. No el Evangelio egoísta del ayuno, el Evangelio egoísta de las peticiones egoístas, el Evangelio egoísta de mirarnos el ombligo, de mirarnos lo que nos pasa. Verdaderamente, como decía, estoy muy cansado y si me hubiese puesto a mirar el ombligo, hubiese visto la pequeña hernia que me salió a vuelta, no hubiese viajado. La realidad es que teníamos que hacer un viaje de 3 horas donde estuvimos 2 horas en una terminal de ómnibus esperando que ya venía y vino a las 5:15, 2 horas y cuarto. Cuando fuimos comimos algo en el shopping de Liniers, cuando volvimos comimos a una hamburguesita así en la estación, dormimos 3 horas, estuvimos padeando un poco y volvimos. Si me ponía a pensar, ni loco hacía el viaje. Y les dije, vengo porque Dios me mandó. Porque realmente, y se lo digo y puedo hablar con sinceridad, porque hará cosa de 15 días lo soñé que se moría, entonces sentí que Dios me mandaba ahí. Entonces, y Dios me confirmó que me mandó. Y la verdad estoy gozoso, cansado, me está doliendo el ciático, estoy más viejo que los viejos, pero acá estoy, gozoso, quería venir rápido para llegar, y bueno, acá estamos. Gloria a Dios. Dice, y si dieres pan al hambriento y saciares el alma afligida, de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo hago lo que hago, él me pastorea en lugares de delicados pastos, junto a agua de reposo, descanso. Conforta mi alma, tiene mesas delante de mis enemigos, adereza mesa. Tiene una de promesa que ustedes no se imaginan. Pero nosotros queremos la promesa sin hacer lo que Él nos pide. Nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestras peticiones egoístas y que Él encima nos bendiga. Amén.
El evangelio del reino, como decía Horacio, este es el evangelio del reino totalmente diferente. Es totalmente diferente. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. No es el evangelio del mundo, por decirlo de algo, que no es un evangelio, es mejor tener. Cuanto más tengo, más bendecido soy. Cristo decía mejor, más bendecido es el que da que el que recibe. Y le explicaba eso a ellos en cuanto al tiempo. Le digo, ustedes han descuidado a Dios. Vos, Eduardo, venías a Buenos Aires y nunca te decías un lugar para venir a congregar, a estar en Dios. Entonces, Dios dice mejor es dar que recibir. Y son redadivosos, ustedes saben, a nivel económico, pero no basta. No basta. Porque descuidan el dar en el tiempo, descuidan lo espiritual. Tal cual. O sea, lo otro, hablábamos un caso, le contó a él un caso que yo no lo conté porque me olvidé, pero Eduardo se acordaba bien. Estábamos en lo de Mancini y entró un judío. Entró un judío y dice, vengo a traerle mi día. ¿Eh? Como no encuentro ninguna sinagoga, le vengo a dejar el día. Dio media vuelta y se fue. Porque los judíos saben qué negocio. El judío sabe qué negocio. ¿Ahora es salvo? No. No, porque no creía en Cristo, ni siquiera se quedó a la reunión. Porque es lo único que no encontraba una sinagoga y tenía la necesidad, dejo mi diezmo y se fue. Eduardo se acordaba claro, le contaba hoy a Julio. Se acordaba claro y se fue. Ahora es algo, no. Pero que va a ser prosperado, sí, porque Dios lo prometió. Probadme en esto y sos prosperado. Dios lo prometió, va a ser prosperado. Que va a ser salvo, no, porque no creían en Cristo. Se dio que no encontraba ninguna sinagoga y el tipo estaba como, le pesaba o lo que siempre hablábamos con Eduardo, que lo que estimo es que capaz que estaba pasando por alguna una deuda. Y él le daba resultado, pues entonces dijo, vos probá, vos me dijiste que si yo pongo, y él sabía que le daba resultado, entonces capaz que cuando estaba pasando una deuda o con algo, venía, no encontré una sinagoga y dijo, le dijo así a Edgardo, yo no conozco ninguna sinagoga por acá, así que tome mi diezmo. Dio media vuelta y se fue. Yo me había olvidado de eso, pues tantas cosas que pasé, mejor olvidarlas en ese lugar, pero bueno. Pero es increíble, ¿no? Y hoy se lo contaba a él, porque estábamos hablando de dar el tiempo y él decía, nos contaba eso. Es increíble, ¿no? Por eso el Señor dijo, mejor dar que recibir. Pero el Señor cuando dijo mejor dar que recibir, no hacía alusión al dinero, a, a la pasión por dar hasta a Jesús. Nosotros somos ministrados por Jesús y cuando damos a Jesús, porque ya no vivimos nosotros. Entonces cuando vos hablas con alguien, ¿qué das? Lo que tenés, ¿qué tenés Jesús? Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Él quedaba, lo que él tenía. Vos imitame a mí, que yo tengo lo que yo tengo de Jesús te lo doy. Él hacía, Pablo se caracterizaba en hacer genes multiplicadores. Vos veías a Timoteo, a Silas, a Bernabé, eran toda gente ungida y que Pablo dice, cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, no descuides tu lectura, no descuides las escrituras. Pablo, sí, estricto. Pablo no contendía con nadie. Hoy le hablábamos eso, Pablo entraba a Atenas y veía todo Atenas lleno de santos. Somos nosotros, yo mismo le empiezo con una masa y le doy a todo. Porque todavía tenemos esa cultura. Pablo empezó a mirar, cartel al Dios no conocido, queridos hermanos atenienses, de ese vengo a hablarle. El Dios que ustedes no conocen, el cual me ha rescatado y empezó a hablar. Convirtió hasta las estatuas. Nosotros a los 2 segundos nos hubiesen matado a cascotazo y teníamos que salir corriendo. Dice mucho, eso no es de Dios, ¿por qué no bajás San Expedito ese? Y la de Satanudo esa, qué fea que es. ¿Y cómo va a tener a San la muerte? 2 minutos nos tiran con todo. Sin embargo, Pablo miró, ¿sabe por dónde le puedo entrar a estos? Al Dios no conocido. De ese vengo a hablarle, porque ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Yo lo tengo acá y vive en mí y Él me rescató. El Evangelio del Reino. Amén. Vamos a ver a Colosenses 1.
¿Lo tienen? Estaba marcando otra cosa, así que quédense tranquilos que ya llegamos. Vamos a leer a partir del verso 15. El que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, vemos que no aparecemos ahí, ¿no? Fuimos creados, lo único que dice, fuimos creados por él, pero nosotros no salimos en ninguna foto. Fuimos creados por él y para él. Amén. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Aún nosotros subsistimos en él. Fuera de él no subsistimos. Amén. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que él habitase toda la plenitud, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais de otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecíais fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá habla de la plenitud de la deidad, habla de la plenitud. Pero si me acompañan a Colosenses 2, a partir del verso 8, también habla de la plenitud de la vida de Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El ayuno es un rudimento. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Si estamos completos significa que no necesitamos nada. Si verdaderamente estamos en Cristo, estamos completos. Por lo tanto, yo no necesito hacer ningún sacrificio con mi cuerpo para agradar a Dios. Y si no, si se ponen tan estrictos a veces con el ayuno, ¿por qué critican a aquellos que se crucifican, los filipinos? Porque también están haciendo algo con su cuerpo. Nosotros hacemos lo mismo. Si Dios no te pide nada, no le des lo que no te pide. Lo que no desprecia a Dios es un corazón contrito y humillado. Ya lo dijo el rey David. No necesitamos hacer ningún esfuerzo por nuestra mente. ¿Sabe qué es lo que pide Dios de ustedes? ¿Qué es lo que demanda? Obediencia. Nada más. Nada más. Obediencia en sus cosas. Si seguimos, si usted sigue, habla de todo lo que es usos de hombres. Por ejemplo, si vamos al 20, dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, te sometés a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Dice, en conformidad, versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría mundana, por supuesto, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Clarísimo. No hacen nada, no nos bendicen en nada. No, para nada. Nunca nada que hagamos nos va a volver más bueno. Solamente que Cristo mora en nosotros, vamos a dar testimonio de que Cristo mora en nosotros. Nada más. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Siempre me gusta decir, Pablo decía, imiten en mí lo que yo tengo de Cristo. Y que la gente debe imitar en cada uno de nosotros lo que tenemos de Cristo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, empieza a florecer nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestra iniquidad. Todo. Mientras el Espíritu Santo gobierne la vida nuestra, dice, ¿cómo cambió este? ¡Qué bendición! ¡Qué testimonio esta mujer! ¡Qué testimonio este varón! Lo que Dios hizo con esto fue tremendo. Ahora, cuando te dejas de mover en las cosas de Dios, sí, este dio 3 pasos para adelante y 5 para atrás.
y nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Pues vamos a Isaías y vamos terminando y vamos preparando la cena. Isaías 58. Dice el versículo 12. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Venga un poquito más atrás y acompáñenme a Isaías 35. Y terminamos y vamos a la cena. Habla Isaías 35:8, también habla de las calzadas y habla del futuro, el futuro glorioso de Sión, aleluya. Y dice, y habrá allí calzadas y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará en ellos. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. Amén. No hagamos cosas para agradar al mundo, porque aún así el ayuno no agrada a Dios, agrada al mundo. Salvo que sienta en su corazón que Dios lo manda a ayunar. Pero ese día que Dios lo manda a ayunar no le va a costar nada. Y piense que cuando Dios lo va a mandar a ayunar, no le va a mandar a ayunar por ninguna petición egoísta, sino porque va a ser por algo fundamental para el reino, para algo así. Ah, por las dudas. Vamos a Corintios. Vamos a servir la cena. Vamos un poquito, Damián, a andar a agarrar el pan, por favor. ¿Me hiciste una flautita hoy?